Y un blanco no, es aislado, güey. Mira qué lo que haga tu abuelo no te concierne. Y lo que hagan 2 millones de negros no necesariamente tiene que ser el mismo caso. Bueno, pues si tú eres creep. ¿Qué es creep? Una de las pinches gangas de Estados Unidos, güey. Los Crips y los Bloods. Te escuchaste como Don Cheto, güey, gangas. Los inválidos y los sangre. Vamos a divertirnos al estilo Denver. ¿Qué te estás metiendo, güey? Es para la garganta, es que estoy bien puteado. ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? A ver, antes de que más pase, ya nos regañaron aquí. Suscríbanse, like y dejen comentarios en el video. Y compartan. Ahorita, güey. Más bien los que llegan ya estamos. El otro día estaba platicando con Andrés, un amigo que nos ayuda ahí en donde trabajo. Ajá. El perro no está suscrito, güey. Ha escuchado los pinches capítulos y no está suscrito. Suscríbanse, por favor. No, le dije, a ver, quiero que te suscribas enfrente de mí. Ya se suscribió. A ver, güey, primer tema, vamos a hablar del racismo en los deportes, Leo, porque hoy en el partido de Juventus, ¿contra quién? Contra Cagliari, me parece, mete gol Moise Kean, el jovencito italiano, sensación de la Juventus, y empiezan cánticos racistas contra él. Blaise Matuidi, que también es un jugador negro, él es francés, pues se queja, obviamente va con el árbitro central y le dice, oye, ¿qué pedo? Ya empezaron estos gritos y la chingada, y pues hay un protocolo en el cual se tiene que detener el partido. En este caso no se detuvo solamente unos minutos en lo que se calmaba las insistencias por parte de Matuidi, pero un problema súper grave, sobre todo en Europa, sobre todo en Italia. Sí, en Italia se mantiene mucho este pedo del racismo, pero me parece que más que una cuestión del deporte o de los ultras o de cualquier otra cosa que uno podría relacionar directamente con la actividad deportiva como tal, pues es un pedo más bien cultural, ¿no? Y es un pedo muy, muy arraigado en el planeta que pese a estar tan mal visto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues sigue estando bastante impregnado, no es el primer caso que se da en Italia. Ha habido jugadores que se da muy seguido. Han tenido que abandonar el partido, o sea, se han ido, sí. Porque no están, entre ellos Samuel Eto'o, ¿no? El camerunés que se la hicieron en Pamplona, en España, en donde también ha habido muchas situaciones así. Me parece que el racismo es un defecto cultural que se refleja directamente en el deporte como una expresión física de la sociedad misma, ¿no? Y fue en diciembre, el más reciente de alto perfil fue Kalidou Koulibaly, sí. Exactamente, del Nápoles, el que luego de una expulsión por acumulación de tarjetas empezaron a gritar como monos los aficionados y bueno, obviamente, y para el Inter de Milán, estamos hablando de uno de los equipos más tradicionales, más relevantes en el fútbol internacional, tuvieron que jugar 2 partidos a puerta cerrada y se sigue dando el caso. También le sucedió a Prince Boateng en su momento, sí. Amenazó Mario Balotelli ya no lo pelan en la selección, pero dijo que ya no volvería a la selección si continúan este tipo de cánticos racistas y pues sí, ha sucedido bastante en el fútbol. Recientemente también sucedió en la Premier League con el Manchester City, y sí, como lo dices, mira, obviamente creo que todos los que nos escuchan, tú y yo, o sea, la gente que está interesada en esto, sabemos perfectamente que todos los seres humanos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que valemos lo mismo, etcétera, etcétera. Me parece que esa conversación no la tenemos que tener, no nos tenemos que rebajar con nuestra audiencia porque ellos lo saben perfectamente. Pero digamos, demos el punto a un aficionado, que obviamente no debe ser así, que se burlen de otro jugador por su raza, por su color de piel, por su aspecto físico, que le empiecen a decir que es un mono, que se burlen de él, etcétera, etcétera. La gran mayoría, si no es que prácticamente todos los equipos en el mundo de fútbol profesional de primera división tienen un jugador de raza negra. Y yo he escuchado en el Estadio Victoria aquí en Necaxa que algún jugador de otro equipo X, el que tú me digas, pues perdonen, pero ese pinche negro y la chingada y se burlan de él y demás. Y dices, güey, tú le vas a Necaxa, güey. En Necaxa está Brian Bekeles, en Necaxa está Kevin Mercado. Y a ellos les echas porras, pero los insultas por su aspecto físico que también aplica para ellos. ¿Cómo crees que se van a sentir ellos? O sea, es una situación pues grave. O sea, confunden, me parece que sería muy benévolo de mi parte decir que confunden el fanatismo con el racismo, porque ellos están perfectamente conscientes de las pendejadas que están haciendo y de la gravedad de los insultos que están dando, y lo siguen haciendo. Y yo creo que es más bien una postura
pues soberbia y nefasta, ¿no? Y muy estúpida, porque pues la verdad es que imaginar el fútbol sin gente de raza negra hoy en día eso es muy complicado, y uno de los mejores, no uno, muchos de los mejores futbolistas de la historia, bueno, pues son de estas condiciones, ¿no? Me parece absurdo, pues que te guste el fútbol y al mismo tiempo tener conflictos directos con personas de raza negra. Y hablando de eso, idiota. en la NBA. En la NBA sucede mucho ese caso y se ha hecho, ha llegado como a la plataforma más recientemente por el asunto de Russell Westbrook. Sí. Que también es un tipo, Russell Westbrook, algo inestable, me parece, tiene problemas como de manejo de emociones, ya lo hemos platicado aquí, pero recientemente sucede en Utah que tiene un enfrentamiento con un aficionado, aunque ahí sucede una cosa que se me hace curiosa, porque ¿qué es lo que dice Russell Westbrook? Graban el incidente, pero ya cuando se está haciendo de palabras. Dice, te va a partir tu madre, a ti y a tu esposa, no estoy bromeando, lo voy a hacer, si vuelves a decirme algo, etcétera, etcétera. Corren al aficionado, pero en el vestidor le preguntan a Russell Westbrook, oye, ¿qué pasó? Y me dice, es que este güey dijo, get on your knees, y para mí es racista, o sea, le dijo, híncate, y para mí es algo racista, y la chingada, y bla, 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 y que yo no voy a aceptar ese tipo de insultos y demás. Y después entrevistan a la pareja y no, pues le estamos diciendo que se sentara. Ice your knees. Ice on your knees, y que se pusiera hielo en las rodillas, porque todo el partido fue lo único que hizo. En ningún momento lo insultamos de forma racial. Y bueno, desde la perspectiva se tergiversó todo, desde la perspectiva de Westbrook, obviamente. Y la liga le tiene que creer al jugador, ¿no? Al final no, y terminan expulsando de por vida a este fanático. Sí. Honestamente le creo en este caso al fan. Le creo al fan de que dijo eso de Ice Your Knees y demás. Y Russell Westbrook también tiene cierto punto, porque ya llegan ciscados a este estadio, porque dicen que en Utah, el año pasado, acuérdate que el que elimina al Thunder es Utah. Sí. Y cuando sale de la duela, otra vez tiene problemas Russell Westbrook con los aficionados, y muchos jugadores de la NBA dicen que en Utah es donde se vive o sea, son insultos raciales cada que vas ahí, que les han gritado nigger, que les han gritado absolutamente todo desde las gradas. Entonces, pues ya vas con esa mentalidad, ¿no? Con esa pinche idea. Escuchas algo y... Y aparte, bueno, en este caso, Donovan Mitchell, que es un jugador afroamericano del Jazz de Utah, su superestrella, que me parece el jugador más importante de Utah, pues... Güey, la liga es 90% negra. Sí, sí, pero hablando específicamente del güey del Jazz de Utah, ¿no? De su superestrella. Exacto, sí. Pues él apoya a Russell Westbrook, ¿no? En esta situación que se da. Y también mencionar que pues es completamente idiota pensar que alguien del Utah pudiera odiar a la raza negra cuando quizás su jugador más importante a lo largo de la historia pues es Karl Malone y es negro. Entonces, pues sí, es muy tonto, y me parece que aquí en el caso de Russell Westbrook, pues es una lástima porque no, o sea, en sí no tenemos una versión oficial, por así llamarlo, de lo que realmente pasó. Los aficionados dicen que no es cierto, que a lo mejor si lo hubieran hecho igual le estarían diciendo que no es cierto. Y Russell Westbrook también es un tipo bien inestable, que tiene pedos con los fanáticos todo el tiempo. El otro que le tocó un niño. Le compartí un video en donde un niño le está queriendo hablar y le toca el jersey con la punta de los dedos, ni siquiera lo agredió ni nada. Era un niño de menos de 10 años. Este cabrón hizo un pedote y dijo que tendría que haber una barrera entre ellos y los aficionados, que porque es peligroso y no sé qué. O sea, cabrón, es un niño, güey, de menos de 10 años que te está queriendo llamar la atención porque eres una superestrella de la NBA. Pero qué tan inseguro tienes que ser, güey, para que este tipo de hechos te afecten también tanto. Entonces, yo creo que aquí lo que le afecta a Russell Westbrook y la situación en Utah son los antecedentes del propio jugador, porque la neta es que es un vato bien inestable, bien problemático y bien mamón, güey, porque es la neta. Que también nunca, o sea, obviamente nunca se justifica, ni lo estoy haciendo. No, es exacto, sí. Pero mi punto también es, digo, honestamente, y no sé si me meta a temas escabrosos, pero creo que está comprobado que la gente de raza negra tiene un tipo de fisionomía que les ayuda a ser más veloces en promedio. Ser más veloces, saltar más alto, tener más fuerza física. Por eso hay tan buenos atletas, tan explosivos atletas. Y vamos... exactamente, sí, no, o sea, no todos, etcétera, etcétera, es promedio, estamos hablando de eso. Pero yo tomaría orgullo. Fíjate, o sea, si me dicen, si me empiezan a insultar, y por ejemplo a Hugo Sánchez también, que le decían indio en España cuando estaba jugando por allá, digo, yo lo tomo con orgullo porque al final de cuentas tú estás pagando un boleto para venir a verme a mí jugar, güey.
O sea, yo estoy por encima de cualquier tipo de insulto. Si me dices, no, que eres un negro, que eres un indio, que eres un lo que tú quieras. Sí, güey, yo estoy aquí jugando y ganándome la vida y siendo un chingón. Y tú estás en la grada, güey, poniéndote borracho y viniéndome a ver jugar. Al final de cuentas, no sé, te digo, no está bien tampoco aceptar insultos. Pero si yo fuera jugador de la NBA, mira, se me resbala, güey. Tú eres el que me está viniendo a ver jugar. Yo estoy viviendo la vida que muchísima gente quisiera. Pero ¿sabes qué, güey? Me parece que hay ciertos complejos arraigados en la gente de color con justa razón, creo. Y me parece que es muy difícil sacudirse de ese pedo. Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo, yo sé que hoy en día, por ejemplo, LeBron James pues es la superestrella, no tendría que estar enfocándose tanto, en fin, pero es tanto lo que les afectó en el pasado y es tanto lo que sus ancestros o lo que sus antepasados sufrieron que para ellos me parece que es muy difícil simplemente ignorarlo, güey. Sí. Yo creo que es bastante difícil. En el ejemplo, mira, no voy a hablar de otra raza, sino me parece que los propios mexicanos, ¿no? Es muy difícil, güey, pensar en sacudirse esa situación, ese tipo de complejos, cuando tú tienes tíos, abuelos, güey, que fueron a Estados Unidos y que fueron tratados mal, que fueron tratados con racismo, que los hicieron menos, que bla, bla, les dijeron frijolero, en fin, o sea, son mamaditas que se van impregnando en ti, en lo que piensas, en lo que haces, en lo que sientes, y es muy difícil deshacerte de ellos. O sea, yo creo que cuando le gritan negro, o cuando le gritaron negro en el estadio de Pamplona a Samuel Eto'o, puta, él sabía que él valía más que toda la bola de culeros que le gritaron eso, ¿no? Y que él era una superestrella del fútbol mundial, él lo tenía consciente, pero, güey, yo creo que cuando te gritan eso, pues se te viene a la cabeza, no sé si su abuela, güey, a lo mejor tuvo que hacer trabajos forzados, o si en Camerún pensó en toda la gente de su color que se está muriendo de hambre, güey, y que la gente los ve para abajo. Entonces también está muy cabrón pedirle a las personas que se deshagan de ese tipo de complejos cuando tienen tanto tiempo cargando con esas cosas que no tenían por qué haber cargado. Y también hablando de racismo en el deporte, LeBron James ha hecho varios comentarios que a mí honestamente no, o sea, no me van, es así como, güey, o sea, no va por ahí. Por ejemplo, hace algunos días en su programa de HBO dice que en la NFL había una mentalidad de esclavos. Sí. Güey. Los jugadores de la NFL, blancos, negros, asiáticos, lo que tú quieras. Nada más hay blancos y negros, que le hacemos a la mamada. Los que están ahí, lo están haciendo de manera voluntaria. Es uno de los trabajos más glamurosos y deseados en el mundo. Te pagan cientos de miles, algunos, la mayoría, millones de dólares por jugar fútbol americano, güey. Y lo estás haciendo de manera voluntaria. A mí me parece una falta de respeto para sus antepasados, que verdaderamente fueron tomados en contra de su voluntad y forzados a hacer trabajos forzosos, etcétera, etcétera. Y decir que ahora la NFL, güey, tienen mentalidad de esclavos. No, nada más por... ¿Cuál es lo único en lo que se parece? Que los empleados son de raza negra y los dueños son blancos. Güey, eso no quiere decir que sean racistas. Es que tienen la mentalidad de yo soy el dueño y te digo lo que tienes que hacer. Se nota que LeBron James en su puta vida, güey, ha trabajado en algo que no es la NBA. En todos los pinches trabajos, por más chico que sea tu trabajo y por más chafa que sea la empresa, los jefes son unos ojetes y quieren que hagas lo que quieran ellos y más. Sí. Y más. Y no importa de qué raza sean. Pero en este caso, o sea, también decir que eso es racismo cuando te están pagando millones de dólares por jugar un juego de niños, o sea, también no mames. También no te hagas la víctima, güey. O sea, lo estás haciendo de manera voluntaria. Si no quieres jugar fútbol americano, si no quieres seguir las reglas, vete, güey, consigue tu trabajo. Tienes la libertad de hacerlo. Pero, o sea, ahí, o sea, reclamar racismo ya se me hace ridículo. Pero, bueno, me parece que también en esta situación que mencionas, güey, en la que los propietarios pues siguen siendo de color blanco y los jugadores y los empleados siguen siendo de color negro, bueno, pues es esto que, vuelvo a lo mismo, güey. Tienen tanto tiempo o sufrieron durante tanto tiempo este tipo de abusos, güey, que al mínimo gesto o al mínimo indicio, güey, de que puede haber supremacía blanca, por llamarlo de alguna manera, pues obviamente se exaltan, güey. No, pero la NFL, la NBA, la MLB en menor medida es una fábrica de hacer millonarios de gente que no tiene otra forma de hacerse millonario. ¿Sabes? O sea, ¿dónde más un negro puede ser tan rico? Gente que le costaría mucho trabajo estudiar universidad.
llegar a un trabajo de ese nivel, etcétera, etcétera. Te lo da este deporte, te lo da esta liga. Vamos, o sea, no son racistas. Bueno, hay casos de racismo verdaderos. Donald Sterling, el dueño de los Clippers de la es que también, ese güey sí es un cabrón. Por eso. Pero ya le quitaron el güey, equipo, güey. ¿y cómo te diste cuenta de Donald Sterling, güey? Un pinche audio filtrado, cabrón, en su privacidad. O sea, obviamente no van a salir a una conferencia de prensa a decir esas mamadas, güey. Pero ese cabrón, o sea, hace 5 años, güey, era la cabeza de un equipo profesional de la NBA en Los Ángeles, California, güey. Date cuenta de la magnitud que tiene su pinche puesto. Y te habla de que si ese pendejo, güey, siendo presidente de los Clippers en pleno 2015, 2016, güey, pensaba así, cabrón. Obviamente, güey, es lo que digo y sigo insistiendo. Al mínimo indicio, estas mamadas dices, oye, güey, ¿qué pedo? Ahora, también hay que decirlo, güey. No quiere decir que todos sean Donald Sterling. No lo son, güey. O sea, evidentemente no es así. Y qué bueno, güey. Y ojalá se mantenga de la misma manera. Pero me parece que es preocupante, güey, que el presidente de una nación tan poderosa como Estados Unidos, güey, haya ganado con discursos racistas y xenófobos, güey. Y eso sigue dándole argumentos a la gente que se siente aludida y que se siente insultada por cualquier cosa en cuestiones raciales, güey. Entonces, me parece que no podemos tapar el sol con el dedo, güey. Yo sí no creo que se haya erradicado el racismo en Estados Unidos y por ende no se ha erradicado en sus ligas más importantes de deportes. También es cierto que, pues, como lo dices, güey, es una cuestión voluntaria. O sea, ya compararlo con esclavismo, pues es faltar el respeto a la gente a que... los esclavos, güey, a tus antepasados que en realidad sufrieron eso, pero, y ahora te dan esta libertad de vivir en Estados Unidos, uno de los mejores países del mundo, güey. Pero, pues, también hay muchas cosas que se prestan para sí hay detalles, por supuesto, pero te digo, yo creo que ellos tienen que trascender también esa situación, poner el ejemplo, decir que se te resbale, no hay pedo, tranquilo, a menos de que sea un caso de verdadero racismo, que te estén discriminando en un trabajo, etcétera, etcétera. Ahí sí dices, bueno, güey, o sea, no mames, haz algo, pero yo creo que ellos tienen la responsabilidad de hacer eso, de poner el ejemplo y decir, ¿sabes qué? A todos los chavitos jóvenes, negros, o sea, ponerles el ejemplo. Eso es justo el problema, los chavitos son los que los admiran, del color que sea, voltean a ver a... Sí, güey. A los superestrellas como LeBron, James Harden. O sea, LeBron es una de las personas más poderosas en el mundo, literal, güey. Está en el 1% del 1% del mundo. Güey, deja de preocuparte por ese tipo de temas y pon un ejemplo mayor. Esa es mi opinión. Y claro que lo está poniendo. Tiene una escuela en Akron, Ohio, donde él creció, ayuda a la juventud negra, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene que trascender ese tipo de puntos. O sea, prestarle menos atención a eso. Claro, quitarle el reflector. Sí. Oye, ya que estamos hablando de dueños, pues cambiar el tema a lo que es la AAF, la Alianza de Fútbol Americano, la nueva liga. Se supone que iba a ser semillero de la NFL, liga de desarrollo, etcétera, etcétera. Era más bien una liga de desarrollo, ¿no? O sea, básicamente, güey, no era semillero porque el semillero sigue siendo el fútbol colegial, pero era más bien una oportunidad para aquellos que pues ya no estaban en el fútbol colegial, que también eran cortados en la NFL, pues darles oportunidad y me parece que en off-season pues era atractivo, ¿no? Yo creo que todos a los que nos gusta la NFL pues mínimo nos chutamos 1 o 2 partidos de esta liga de desarrollo, ¿no? Sí, y hoy, bueno, lo que pasa es que de hecho desde la semana 2 se iba a terminar, pero entró Tom Dundon, que fue su... ¿Cómo se dice, pa? ¿Inversor? ¿Cómo? Inversionista, gracias. Su inversionista principal, que dijo, yo le voy a meter $250 millones a la liga. Pero obviamente eran voluntarios. Le metió 70 y la liga aguantó 6 semanas más. El pedo aquí es que dicen que Dundon le invirtió porque se estaba desarrollando un sistema, una aplicación de apuestas en línea de la mano de la liga, y lo único que él quería era esa tecnología. Y ya la liga, pues, deshacerse de ella lo más rápido posible. Entonces termina deshaciéndose de ella. Y estaba checando la historia de las ligas que le han competido a la NFL. Ha habido, pero montones. Muchísimas. Muchísimas. XFL, USFL, la AF, la All American. Vamos, ha habido muchísimas a lo largo de los años. Y todas terminan por deshacerse. La única, de hecho, liga que le ha podido competir a una de las principales, hablamos NBA, hablamos NHL, hablamos MLB y NFL, la única que le ha podido competir y juntarse y ser su par es la AFL.
la American Football League, que termina siendo la American Football Conference. Y la AFL fue la cuarta AFL que existió. Estaba checando la historia. Habían habido 3 otras AFLs que habían fracasado. Y hasta que llega esta cuarta es cuando logran juntarse con la NFL. Entonces te habla de lo difícil que es competirle a este tipo de monstruos. Incluso hablamos de los años 60, que es cuando fallan este tipo de ligas. Y hasta la fecha pues no ha habido quien pueda echarles competencia. Yo creo que era una opción importante para, pues más que nada para los fanáticos, güey, porque realmente el ayuno de NFL es mucho tiempo, güey, y eso obviamente casi que comparte, ¿no? También el ayuno con NCAA, entonces me parece que por ahí podría ser interesante la propuesta. Pero honestamente, güey, yo, aficionado de fútbol americano, no la veía, güey. No la veía porque no hay arraigo, no hay historia, no hay jugadores. A mí me gusta mucho el deporte, no tanto por el deporte. A mí me gusta el deporte por las historias, por las estrellas, por la historia. O sea, por ejemplo, en la NBA yo no sigo a ningún equipo, yo sigo a LeBron James porque me encanta todo lo que hay alrededor de él. O sea, toda su magia, toda su leyenda, el pleito eterno con Michael Jordan, si lo va a alcanzar, si no lo va a alcanzar. Russell Westbrook, que es un jugador histórico, que es una bestia. O sea, vamos, son historias, son jugadores. Lo que genera, güey, que genera el deporte. Y en la AF te das cuenta que si hay, digamos, el MVP de la AF va a llegar al NFL el año que entra. Y la N, bueno, debería, ¿no? Es como la aspiración. Y el año que entra la AF se va a quedar sin ese jugador, güey. ¿Y ahora quién vas a seguir? En esta liga, o sea, es una liga como que no tiene más aspiración más que ser el desarrollo de la NFL, y eso le quita mucho interés. Pues honestamente a mí agarré al Birmingham Iron porque estaba Luis Pérez, pero la neta jugaba mal, güey, jugó bien su primer partido y el resto los jugó mal, dejaron de quedar ganas de seguirla, güey. Entonces pues sí es un pedo generar este arraigo y generar una nueva liga. Es difícil, y es caro. En un deporte que requiere tanta inversión como lo es el fútbol americano, porque los rosters son larguísimos, porque implica plan nutricional, porque implica equipo, viajes, el estadio, cocheo, viajes, estadio, todo este tipo de cosas que obviamente implican un gasto, porque la NBA tiene su liga de desarrollo, la NBA G League, y hay equipos como los Windy City Bulls y demás, ¿no? Que es como la cantera, vamos a decirlo así, y no necesariamente tienen que ser jóvenes, hay jugadores de 32 años que han hecho su vida. Pero nadie la ve tampoco, güey. Nadie la ve, pero se sostiene la liga por sí sola, siendo estrictamente eso, una liga de desarrollo, no necesita vamos a decirlo, de un propio tanque de oxígeno, sino que sí se sigue agarrando de la NBA, pero es mucho más sencillo en la NBA porque pues son rosters de 11 jugadores, porque hay muchísima más facilidad en cuanto al equipo, en cuanto a este tipo de situaciones, y pues por ahí en el fútbol americano es mucho más difícil tener este tipo de ligas de desarrollo. Y por eso también mérito a la LFA, la liga de aquí de México, que ha aguantado, ya están en su quinta temporada, papá, cuarta temporada. Cada año se han expandido, cada año han agregado nuevos equipos, les ha costado trabajo, al principio se pagaba, no se pagaba, había jugadores que no recibían dinero, pero se ha mantenido y ha ido creciendo y demás, y es un esfuerzo bien difícil de hacer, de mantener este tipo de rosters y mantener este tipo de ligas, y aquí en México pues lo han logrado, pero en Estados Unidos, digo, si necesitas $250 millones para que aguante, pues es muy difícil. Y lo han logrado, o sea, el solo hecho de seguir existiendo ya es un logro, pero todavía le falta mucho en cuestión de arraigo, de aficionados, eso requiere tiempo, y me parece que todas las personas, los directivos de la Liga de Fútbol Americano de nuestro país, bueno, pues tendrán que saber esto, ¿no? Que les va a tomar mucho tiempo, que una liga con 10 equipos no es tan atractiva, nada más básicamente tienen 2 divisiones, y o sea, este tipo de cosas pues obviamente generan poco arraigo. Perdón, Leo, yo sí quiero comentar, en Canadá hay 8 equipos nada más. Son ligas pequeñas. Entonces, pero sí requiere como de más equipos, de más alcance, o sea, me parece que yo creo que es lo que le falta, ¿no? Sí, claro. La LFA está creciendo a buen ritmo. ¿Cuántos equipos hay? ¿8? Hay 8 equipos. Empezaron 4 hace 4 años. Exactamente, sí. y siguiendo el modelo canadiense. Se habla de que va a haber una expansión el año que entra de 10 equipos y hasta ahí va a quedar.
Sí, yo creo que con 10 equipos es suficiente. Porque de hecho, aparte no hay inversión suficiente como para pensar en que se pueda sostener una liga de más equipos, ¿no? Ni mucho talento. Ni mucho talento. exactamente, eso también es lo que genera, se diluye el talento. Luego, estaba viendo la USFL, uno de estos intentos de ligas alternativas en los 80s, la de Donald Trump, exactamente. Se llevaron a jugadores muy buenos. Se llevan a Steve Young, Reggie White, se llevan a Jim Kelly, se llevan a Herschel Walker, vamos, varios jugadores que terminaron teniendo carreras muy exitosas en la NFL, salones de la fama y demás, pero después de 3 años tenían una deuda de $120 millones porque le tenían que competir y superar en salarios a la NFL para que estas estrellas se fueran con ellos. Y el problema aquí es que Donald Trump era en una liga de primavera para no competir con la NFL. Y en 1986 intentan competirle a la NFL, meten una demanda, no intentan competirle a la NFL, esa fue una apuesta para intentar sobornar, para quitarle, para chantajear a la NFL y que los juntaran a la liga profesional, a la liga perrona, porque meten una demanda antimonopolio esperando que la NFL les pagara una lana y juntarse a esta misma liga porque ellos se querían cambiar al periodo donde trabaja la NFL, que es en otoño, y dicen, no, es que ellos no nos dejan porque tienen monopolizados los contratos televisivos, etcétera, etcétera. Le estaban pidiendo $150 millones que se iba a triplicar porque es antitrust, algo así, o sea, una cosa legal, y al final de cuentas les terminaron dando $1, que se triplicó a $3. Ganaron la demanda, pero pues obviamente apostaron todo a eso y terminan por doblegarse la liga. Ahora sucede algo diferente, esta liga no le quería competir a la NFL, se puso en mercados totalmente diferentes, pero aún así no tuvieron la inversión para lograrlo. Muchos jugadores súper decepcionados que decían, es que nos habían platicado que durante 3 años no nos teníamos que preocupar, obviamente eran mentiras y no aguantaron ni siquiera una temporada, iban a ser 10 semanas, jugaron 8 nada más, faltaban los playoffs que eran Final Four y pues jamás se hizo y seguramente jamás se va a hacer. Y el año que entra viene la XFL y tampoco va a fracasar. Si es que termina su primera temporada, no van a llegar a la segunda porque aparte, antes pensabas, la AFL pensaba en expansión, en juntarse con esta liga, en meterse a mercados que no estaban ocupados por la NFL. San Diego, estamos hablando de Boston con los Patriotas, Denver con los Broncos, Kansas City con los Chiefs, Oakland con los Raiders, pero ya todos esos mercados están ocupados y la NFL actualmente tiene 32 equipos y 32 equipos son muchísimos, pero es como el balance perfecto: 16 por conferencia, 4 por división, AFL, NFL, hay historia, tienes el Super Bowl. Vamos, una NFL de 36 equipos, como lo dice mi papá, no hay talento, se diluye, termina por caer el nivel. Entonces, que surja una nueva liga, tendrían que ser una liga de desarrollo, pero una liga de desarrollo no genera interés porque no compites. Si quieres generar interés por parte del aficionado, tienes que competir con la NFL, lo cual es tremendamente difícil, sobre todo ahora con la cantidad de equipos que hay. No hay ni siquiera 32 quarterbacks para los equipos de la NFL. No. Ahora va a haber güeyes en la AF, pues jamás. Sí, la verdad que sí, pero bueno, pues un intento fallido más por tratar de competirle a la NFL y me parece que, pues sí, o sea, es un monopolio no determinado, ¿no? En cuanto al fútbol americano, es decir, no es con esa intención y ni con gandallismos, por llamarlo de alguna manera, por parte de la NFL, sino es simplemente el arraigo, que tiene muchísimos años, la gente está identificada ya con los equipos, abarcan muchísimo en cuestión de historia, en cuestión de territorio, y es muy complicado, ¿no? Y lo que te decía que de la AFL es la única liga que ha logrado integrarse de manera real con la otra liga, la poderosa, la que estaba previamente establecida. Sí. Solamente queda uno de los 4 equipos que se juntan de la ABA. Entonces la única unión verdadera que se ha dado entre grandes ligas ha sido AFL con NFL y es la que prevalece, ¿no? Exactamente, digo, también podemos hablar de la Liga Nacional, la Liga Americana en el béisbol, pero bueno, esos ya son otros temas. Y para terminar con el podcast, algo que te quieres sacar del pecho, Leo, lo que se ha platicado. Sí, es que lo estaba comentando contigo hace rato, güey. Bueno, sigo algunos foros de boxeo, me gusta este deporte, y el otro día subieron en un foro importante de boxeo en redes sociales, subieron esta situación en la que estaban diciendo, bueno, en una foto, obviamente editada, en la que se veía a Mike Tyson peleando con Muhammad Ali, y ponían, obviamente, para generar este tráfico y esta polémica en los aficionados, ¿quién creen que hubiera ganado, no? Y yo, dentro de mí, dije,
obviamente Mohamed Ali. Nadie ¿no? va a decir Mike Tyson. Nadie va a decir Mike Tyson, o sea, tiene que estar mal, ¿no? Para decir Mike Tyson. Pero me encontré con que un chingo de gente neta piensa que Mike Tyson tenía oportunidad con Mohamed Ali. No, a mí no me gusta decir que en el boxeo no tienes oportunidad porque, güey, es en el deporte en donde más historias hay, en las que el que menos posibilidades tenía de ganar, ganó, porque es a los golpes, porque un volado puede resolver una pelea, porque se ha dado en situaciones muy, muy extrañas y muy peculiares. Recordarán ustedes el combate entre Julio César Chávez Jr. y Sergio Maravilla Martínez. Fue una putiza los 12 rounds, güey, y lo conectó con una derecha, faltando 1 minuto para que se acabara el último round, y estuvo, o sea, si la pelea dura 3 segundos más, gana Julio César Chávez Jr. por knockout. Entonces, como hay un chingo de ejemplos, y la gente que nos está escuchando, que sabe más de box que yo, tendrá millones de ejemplos que se le vendrán a la cabeza en esos momentos. Pero me parece que más allá de eso, bueno, pues también no tiene que ser objetivo. No, y de hecho se da con el mismo Tyson cuando pierde contra Buster Douglas en Japón. Sí, Nadie esperaba que sucediera y termina ganándole. Exacto. Y me parece que se da también, por ejemplo, cuando Joe Frazier le gana a Mohamed Ali, ¿no? No esperaba a nadie, la primera, por supuesto. No esperaba a nadie que sucediera esto, y Joe Frazier lo hizo. Y Joe Frazier, bueno, pues fue el rival más duro que enfrentó a Ali en toda su carrera. Pero me parece que sí hay que ser justos con Mohamed Ali. La gente no es justa. La gente, conforme pasan los años, güey, no, empieza a perder una noción de lo que era Mohamed Ali, de lo que era Cassius Clay. El tipo va, reta a Sonny Liston, que era campeón absoluto, le gana, güey, dice, no, fue de chiripa, la chingada, vamos a hacerla de nuevo. No le dura ni 15 segundos. Fue fantástico, ¿no? Ahí todavía era Cassius Clay. El vato no se niega. En la guerra de Vietnam es encarcelado, dura 3 años retirado, güey. De los 25 a los 28. 3 años, que es tu mejor etapa como atleta, güey. La pasó retirado del boxeo por la situación que se da en la cuestión política militar. Regresa para regalar los más grandes combates en la historia del peso completo contra los más grandes rivales en la historia del peso completo. No ha habido y difícilmente habrá una época como la que protagonizaron Mohamed Ali, Joe Frazier y George Foreman. Es decir, no hay, me parece, ninguna otra época en la que estén simultáneos, o muy difícil es, en una misma categoría, 3 de los mejores 10 peleadores en la historia. Que tienen argumentos para ser el mejor de la historia. Exacto, y me parece que eso es bien simple. Yo creo que la gente no... Eres tan grande como tu mejor rival. Y Mike Tyson contra sus mejores rivales no lució. Exacto. Y Mohamed Ali contra sus mejores rivales tuvo sus mejores peleas. Tuvo sus mejores peleas. Y no era un tipo que ganara. Digo, en esa época era más difícil, ¿no? Que te escondieras de un rival, o que las promotoras arreglaran las peleas, o que buscaras contratos por aquí y por allá. No, ahí te enfrentabas al mejor siempre. Y era una obligación. Es muchas de las cosas de las que se quejan los aficionados al boxeo de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Errol Spence Jr., que jamás va a enfrentar a Terence Crawford por una situación de promotoras. No, espérate. Hablando de eso, digo, perdón que cambie de tema. Tyson Fury, Deontay Wilder y Anthony Joshua, los 3 tienen diferentes promotoras, no promotoras, televisoras en Estados Unidos. Uno es ESPN, el otro es ¿cómo se llama este? Uno de lo de HBO Stars, y hay otro pinche que transmite de boxeo. Space, ¿no? Algo, güey, algo así. O sea, los 3 tienen diferentes televisoras en Estados Unidos y va a ser un pedote que armen las peleas entre ellos. Quizás ellos 3 podrían compararse de cierta forma a esa etapa increíble del boxeo, y como le dices, ahora por las pinches promotoras no vamos a poder, y ya ni siquiera se va a dar Tyson Fury contra Deontay Wilder 2. No puede ser. Sí, pero bueno. Exactamente, entonces yo quiero darle la justa. Estuve revisando rankings, obviamente. Es importante pues leer a los eruditos del boxeo, porque es un deporte que tiene gente con mucho conocimiento, que tiene muchísimas historias grabadas en su cabeza, y a la cual difícilmente le vas a leer las cartas, ¿no? Pero estuve leyendo y en su mayoría, bueno, pues tienen un ranking, ¿no? Y estuve revisando los rankings más importantes de peso completo a lo largo de la historia, de medios como The Ring, de medios como ESPN, BoxRec. de medios como, exacto, BoxRec, en fin. Y me di cuenta que, pues, Mohamed Ali enfrentó a 4 rivales
que están en la mayoría, si no es que en todos, los top 10 más respetados en su peso, ¿no? Que es el completo. Foreman, Fraser, Liston, Liston. Sonny Liston y Larry Holmes. Uh-huh. Estos 4 peleadores... Que Larry Holmes lo aplastó, pero ya porque salió del retiro ya muy grande Muhammad Ali, ¿no? A eso voy. Vence a Sonny Liston con autoridad en 2 ocasiones. La trilogía con Joe Frazier, bueno, pues es legendaria. A George Foreman... una de las mejores rivalidades del deporte. Yo creo que, exacto, del deporte y la mejor en la historia del boxeo. Y me parece que vence a George Foreman. Y George Foreman venía no solamente de ganarle a Joe Frazier, güey. De destrozarlo. O sea, no hubo rival. Entonces, mucha gente hablaba de que George Foreman le va a ganar a Muhammad Ali. George Foreman le va a ganar a Muhammad Ali. Por primera vez en mucho tiempo se pensaba que Muhammad Ali llegaba como el underdog a esa pelea. Termina por ganarle. Entonces, bueno, ya escribe su historia. Ya viejo, ya en sus últimas, pelea con Larry Holmes. Larry Holmes lo destroza obviamente a Muhammad Ali por cuestión de edad. Gana una decisión unánime en la cual se llevó el puntaje en todos los rounds. Y uno revisa, dice, bueno, Mike Tyson, ¿no? Vamos a ver su récord. Estuve también revisando opiniones sobre este peleador estadounidense. Era una bestia por completo. Era un tipo con una destreza y con una fortaleza natural que pocas veces se ha visto en el deporte. Y era un tipo que ni siquiera estaba con una estatura de un peso completo, ¿no? O sea, rebasaba... 5'11", 1'80". Sí, rebasaba el 1.80 y nada más, cuando hay peleadores en esa categoría de los casi 2 metros, ¿no? Y era un tipo que tenía una fiereza, una fuerza... Sí, por ejemplo, Wilder y Fury actualmente miden 2'3", 2'6". Sí, exacto. Y era un tipo que con estas peculiaridades físicas, bueno, pues le alcanzaba para hacer ver mal como de otra categoría a los rivales que le ponía, ¿no? Fue el más dominante de esa época. Sobre todo antes de los 22 años. Sí. Es que era lo que te quería... Se convierte en el campeón mundial más joven de esa categoría. 20 años. O sea, Mike Tyson fue realmente una estrella naciente espectacular. Luego vienen los líos con la justicia, estas ondas del asalto sexual. 3 años en la cárcel por violación. Así es, 3 años en la cárcel por violación. Luego ya, obviamente, todo esto merma tu carrera boxística. No sé qué pudo haber sido Mike Tyson sin esta situación, pero... Excesos también, obviamente. Excesos, claro, pero algo ahí cierto. Y el punto es que Mike Tyson, de estos listados que estuve revisando, enfrentó a 2 peleadores que aparecen constantemente en estos rankings. ¿Sí? Evander Holyfield y Lennox Lewis. Uh-huh. Le ganan a los 2. Evander Holyfield le ganó 2 veces. Con autoridad, sí. Una cuestión la de que la le muerde la oreja sí. de desesperación, ¿no? Sí, y le ganó luego con autoridad. Y Lennox Lewis también le gana con autoridad. Es que Lennox Lewis lo agarró ya viejo. Sí, güey. Larry Holmes agarró ya viejo a Lee. Y lo estoy contando, estoy hablando de eso, ¿no? Y entonces, yo creo que esta pelea, no sé cómo se hubiera... A mí me hubiera gustado quizá ver a un Cassius Clay joven contra un Mike Tyson entre 18 y 20 años. Podría ser que hubieran dado un espectáculo. Era lo que te quería preguntar, Leo. Porque se da una diferencia entre Cassius Clay y Muhammad Ali. ¿Sí? Cassius Clay se habla antes de la cárcel, antes de evitar el draft de Vietnam, y Muhammad Ali después de esta situación, ya cuando se vuelve filántropo y del movimiento social y de los derechos civiles en Estados Unidos. Musulmán, básicamente. Exactamente, sí, que se hizo musulmán desde mucho antes, pero se cambia el nombre de Muhammad Ali hasta después. Digamos, Muhammad Ali, que ya había descendido en su nivel boxístico, porque él dice, si me hubiera tocado Joe Frazier antes de mi descanso o durante mi descanso, ni me hubiera tocado. Porque peleó contra Frazier de los 29 a los 33 años, ya cuando estaba grande, cuando estaba más mermado. Te pregunto, Muhammad Ali contra Iron Mike, que es el de 19, 20 años, ¿crees que ahí hubiera habido chance? Porque me parece que Cassius Clay domina esa pelea. Cassius Clay contra Iron Mike gana Cassius Clay. Pero contra Muhammad Ali, ¿crees que hubiera habido ahí posibilidad? Para mí, el George Foreman que enfrenta a Muhammad Ali, no Cassius Clay, Muhammad Ali estaba en su pico de rendimiento, venía de ganarle de forma contundente a Joe Frazier y era más que Iron Mike y le ganó. Entonces yo creo que sí, yo creo que le hubiera ganado. Quizás, obviamente es boxeo, nada está escrito, cualquier cosa puede pasar, pero me parece que George Foreman y Joe Frazier eran mejores peleadores cuando enfrentaron a Muhammad Ali que lo que llegó a ser Mike Tyson. Y Muhammad Ali ya veterano, ni siquiera era Cassius Clay. Ya veterano, ni siquiera era Cassius Clay y ni siquiera estaba en su vamos a decirlo, apogeo físico en cuanto a edad. Entonces yo creo que
Sí, hubiera ganado Mohamed Ali. Es que el problema con Tyson es que sí se meten muchos problemas de excesos, de drogas, de alcohol. Ahora, podemos de también fiesta, hablar, ¿qué hubiera sido Mike Tyson si se da un desarrollo normal de pugilismo, un desarrollo profesional, un desarrollo... me parece que... Si se hubiera mantenido ese joven hambriento y no hubiera tenido el descanso y no hubiera tenido los excesos y demás. O disciplinado, o sea, porque a los 20 años, si estamos hablando de que el pico de Mike Tyson fue a los 20 años, imagínate si se hubiera dedicado todo lo que le quedaba por aprender. Pensemos hoy en el Canelo Álvarez, ¿no? Tiene 28. Tiene 28 años y la verdad es que en los últimos años ha demostrado una mejoría espectacular. Cada vez se le ven más recursos, se le ven más cintura, se le ven más piernas, se le ven más variantes, mejores combinaciones. Tú ves al Canelo de 20 años y era un tipo que, pues sí, tiene estrella, ¿no? Tiene talento y demás, pero le entraban muchísimos golpes. O sea, el hermano de Miguel Cotto casi me lo noquea. ¿Y quién es el hermano de Miguel Cotto? No me preguntes. O sea, entonces había muchas carencias boxísticas en el nivel del Canelo y que ha podido erradicar conforme el paso de los años. Entonces, imagínate lo que hubiera sido Mike Tyson, ¿no? Con ese talento, porque la fuerza que tiene Mike Tyson o que tenía Mike Tyson no era natural. No mames, se la te subieron un video de... No era natural, no era de un tipo normal. O sea, el tipo conectaba los golpes al doble de fuerza, me atrevo a decir, que sus rivales normales, sus rivales promedio. Y aparte era un tipo bien dotado en cuanto a técnica, no era nada más una bestia a la hora de tirar golpes. Tú lo ves y el juego de cintura que tiene Mike Tyson quizás es de los más emblemáticos en la historia del boxeo, sin que ese fuera su principal virtud, pero me parece que sí hay que sentar las bases, hay que decir la neta. Yo creo que Mohamed Ali, siendo Cassius Clay, siendo Mohamed Ali, o sea, para que Tyson le ganara una pelea a Mohamed Ali lo tuvo que haber enfrentado a los 35, 36 años. De 50 y tantos, ¿ves? Sí, esa pinche combinación. Y ve el movimiento y ve la fuerza con la que soltaba los golpes. No, ahorita tiene 50 y tantos, o sea, ya está grandecito y tira unos putazos tremendos. Sí, no, te pone uno de esos, güey, y no amaneces en... Además, ya no despiertas, güey. ¿Para qué? Digo... Pero sí, bueno, quería comentarlo y quería sacarlo de mi ronco pecho porque vi y me llamó mucho la atención que había gente que decía, güey. Leí comentarios del tipo, decía, Mohamed Ali peleó contra puro bulto. No mames. Ese fue uno. Es que me quería sacar los pinches ojos, güey. Y también leí otro que decía, Mohamed Ali nunca enfrentó a alguien de la pegada ni de la capacidad no de Mike. O sea, no mames, Mohamed Ali, güey, no, o sea, no. Y luego leí otro que Mohamed Ali no hubiera durado 3 rounds contra Iron Mike, era impresionante. O sea, no tienen idea de lo que es Mohamed Ali, güey, me explico. O sea, y el hecho de no ser contemporáneo de Mohamed Ali, güey. O sea, Mohamed Ali estaba en su apogeo cuando mi mamá estaba naciendo, pero no puedes hacerte pendejo toda tu vida y hacer como que no existió. O sea, agarra pinche YouTube, güey, y ponte a ver las peleas de Mohamed Ali para que tengas una idea de lo que era ese cabrón, güey. No hay similar en la historia del boxeo, güey. De verdad, quizás Sugar Ray Robinson, que mucho antes también fue un peleador muy dominante con unas características adelantadísimo a su época. El tipo peleaba 3 décadas adelante, pero lo de Mohamed Ali no tiene comparación, al menos en peso completo, y a mí me sorprende mucho que en foros de boxeo, con aficionados de boxeo, se siga pensando este tipo de cosas sin el mayor sustento. O sea, si llegas y me dices, güey, yo creo que Mike Tyson en la etapa juvenil, cuando era esto, podía haberle hecho pelea a Mohamed Ali ya más grande. Ok, pero ya estás sentando, o sea, un argumento que pueda aplicar, ¿no? Entonces, así sí puedes hablar, pero venir a minimizar a Mohamed Ali y decir, güey, es que no le hubiera durado 3 rounds a Mike Tyson, ¿no? Que le ganó por adulto. En buen pedo, güey, no puedes ser fanático del boxeo si dices esa clase de pendejadas, neta. Exactamente, sí, no, Mohamed Ali, un fuera de serie, uno de los mejores de todos los tiempos. Es que como lo dices, en el boxeo siempre hay sorpresas y yo creo que un golpe bien conectado, un gancho de Iron Mike, tumba a cualquiera. Sí. Estamos hablando de cualquiera. Sí. Pero lo que hacía Mohamed Ali era pelear como un tipo de 145 libras en el peso completo. Era un estilo diferente. Además era un peleador muy largo, era un peleador de mucho alcance, un peleador que se basaba en el jab, que mantenía a sus rivales a distancia. Vamos, todas las cosas que Iron Mike no hacía. Iron Mike era acercarse, era estar en el boxeo sucio, en el clinch. Los golpes a corta distancia, porque me dio un 80 contra 1.90 de Mohamed Ali. Entonces son estilos muy diferentes, pero yo creo que Iron Mike tiene un lugar
especial en los pesos completos. Sí, claro. Yo he visto güey. muchos rankings, Claro, pero o sea, siempre está más cerca del 10 que del 1. Sí, Y sí. Mohamed Ali, si no es el 1, es el 2. Sí. Entonces estamos hablando de peleadores que sí son históricos, que sí marcaron historia, porque incluso Iron Mike, perdiendo contra Evander Holyfield, me parece que es más famoso Mike Tyson que el propio Holyfield. Sí. O sea, trasciende más el deporte. Sí, el nombre de Mike Tyson, pero es que ese es el punto, que me parece que trasciende tanto el nombre de Mike Tyson que perdemos un poquito el piso y ya lo queremos poner en sitios en donde no está. No quiero demeritar la carrera de Mike Tyson, es uno de los 10 mejores peleadores pesados de todos los tiempos, Pero no se compara con Mohamed pero Ali. no se compara con Mohamed Ali. Y yo creo que sí, reitero, me encanta decir esta frase porque es muy cierta y porque marca y sienta las bases para cualquier pinche discusión en el boxeo. Cualquier cosa puede pasar, güey. El Ciri Salido le ganó a Vasily Lomachenko. No me pidas que te explique cómo, porque no sé, cabrón. Pero el Ciri Salido, un tipo muy limitado, con muchas derrotas en su récord, le ganó al boxeador más técnico de la actualidad y al mejor libra por libra de todo el planeta. Güey, Tyson Fury se levantó del putazo de Wilder. ¿Te acuerdas, Alex? De la pelea de peso. No mames, cómo se levantó de los muertos, güey, esa pinche pelea. Estuvo muy buena. Y es una güey. lástima, güey, que por pedos de promotoras no podamos ver Vamos a hablar de eso el siguiente programa. Otra güey. Yo época- quiero hablar de eso. otra güey, no época mames. dorada de los pesados. que estaría Joshua genial. Wilder Fury, estamos hablando de talentos generacionales que no los vamos a Y ver. antes de pelear esos entre ellos. tres, güey, a mí se me ocurre, por ejemplo, Ortiz, el cubano, que también era una mamada. El que íbamos a pelear el otro día, Pato. Todavía no se retiran los dos Klitschko. Bueno, yo creo que una lástima. Ojalá todo se solucione, porque me parece que... Que por cierto a Klitschko le ganaron tanto Fury como Joshua. Sí. Digo, ya lo agarraron en las últimas, pero aún Sí, así sí, sí. estamos hablando de un nivel increíble. ¿Cuánto tiempo dominó Y ni si- Klitschko, güey? Y ni esa siquiera en las categoría? últimas. No mames. Tyson Fury es el que le rompe su racha invicta y después se va a la peda y al perico y la chingada. Pero él le ganó en su mejor momento. Ya después, ya Anthony Joshua la agarra un poquito más viejo todavía. Pero, vamos, ¿cómo no vamos a poder ver pelear estos? Ojalá, pero ya están grandes. Tanto Wilder como Fury tienen más de 30. Que yo creo que Wilder, bueno, ya lo vamos a hablar en el siguiente podcast, pero creo que sí ha dicho, o sea, me parece que ha dejado entrever su interés profundo por Todos, esa pero segunda pues, pelea con Fury. nomás dicen, güey, no firman Pues sí, nada. Pero ese bueno, es el pedo. momento de despedirnos. Si llegaste hasta aquí, like, suscríbete, deja comentarios y nos vemos la semana que entra. Dura, legítima. Cámara.